Bueno, pues hola a todos y a todas y gracias por venir a estos talleres que daremos de mindfulness. Supongo que algunos igual ya habéis practicado anteriormente, no lo sé, pero vamos a comenzar como si nadie supiese nada, para que aquellos que no han practicado anteriormente puedan iniciarse desde un principio. Bien, ¿qué es el mindfulness? El mindfulness es una práctica de la atención, ¿vale? O sea, cuando hablamos de mindfulness, pues algunos nos referimos a meditación, nos referimos a respirar conscientemente, nos referimos a una serie de prácticas, pero en definitiva, todas ellas lo que predomina, lo que viene a significar es la atención. Mindfulness es fundamentalmente atención. Un tipo de atención concreta, un tipo de atención consciente, en la traducción de mindfulness al castellano se le viene a llamar atención plena. A mí me gusta un poco más incluso atención consciente. Pero bueno, da igual que se le llame atención plena que atención consciente. Al final es sencillamente atención. Mindfulness es una práctica con la que aprendemos a estar atentos a lo que vivimos, a lo que percibimos, a lo que nos acontece, a lo que nos sucede. ¿Por qué hacemos esto? Porque es en función de lo que percibimos que conocemos las cosas, conocemos el mundo. Por ejemplo, vosotros ahora estáis percibiendo mi voz. En función de lo que percibís, es la información que recibís de lo que yo estoy diciendo. También estáis percibiendo, pues no sé, un ruido, una sensación, un picor, lo que sea. Cualquier cosa que percibáis es en función de vuestra percepción del mismo, de cómo lo captéis, que recibís la información que en nuestra memoria, en nuestra mente se guarda, nuestro cerebro, se guarda de aquello que percibimos. ¿Vale? Voy a poner un símil. La atención es como si fuera una antena. Es la antena mediante la cual recibimos la información de nuestro entorno y de nosotros mismos, por supuesto, de lo que nos acontece, de lo que sucede en nuestra mente. Bien, imaginemos que es una antena de una radio, ¿no? Lo vamos a comparar con la antena de una radio. De la misma manera que si la antena de la radio no sintoniza bien la emisora, la frecuencia en donde esté sintonizándolo, de la misma manera que si no lo sintoniza bien, no escuchamos bien lo que dice la locutora o el locutor o la persona o la canción que suene a través de la radio, porque no está bien sintonizada la antena, entonces la información que recibimos no es buena y no podemos saber exactamente qué es lo que está diciendo. Pues igual ocurre con la atención en nosotros. Si nuestra atención no es correcta, la información que recibimos no es correcta y el conocimiento que adquirimos no es correcto. ¿Qué es lo malo que eso tiene? Pues que es con un conocimiento incorrecto de lo que nos sucede, con lo que se forma un desasosiego emocional, lo que propicia mayormente un desasosiego emocional. Y sin embargo, una información correcta, un conocimiento correcto de lo que nos sucede, de lo que nos acontece, de lo que vivimos, lo que propicia es comprensión y una mayor mejora emocional y psicológica, porque al comprender cómo son las cosas, las aceptamos con mayor facilidad, no luchamos contra ellas. No luchamos, me refiero a nivel interior, no significa que tengamos que aceptar cualquier cosa. Significa que si comprendemos lo que nos está sucediendo, podemos tener una aceptación interior de ello y no luchar contra ello.
no tener una reactividad contra ello, lo cual a su vez nos provocaría una mayor reactividad emocional y sufrimiento, estrés, ansiedad. El estrés, la palabra estrés, viene a ser una lucha, una reacción de lucha contra, de tensión contra los estímulos que percibimos. ¿Vale? Estos talleres quiero que sean tanto un poco teóricos para que sepáis lo que estamos haciendo y sobre todo prácticos, claro. Entonces, a cada cosita que vayamos diciendo, pues si alguien hay algo que no entiende o que tiene alguna duda y quiere preguntar, pues paramos y lo explico lo mejor que pueda y continuamos. ¿Hasta aquí vais entendiendo lo que voy diciendo o alguien se está perdiendo un poco? Aquí vamos más o menos, ¿no? Bien, pues entonces vamos teniendo claro que mindfulness es atención, lo que vamos a practicar es la atención. Vamos a practicar, por ejemplo, la respiración, pero cuando hacemos la práctica de la respiración, que todo el mundo sabe que si respiras tranquilo, pues se relaja tu cuerpo y se relaja tu mente. Lo importante en el ejercicio de la respiración va a ser la atención. Cómo estemos de atento y de qué manera lo estemos a aquello que estamos observando, en este caso la respiración. E igual, si con lo que practicamos es, por ejemplo, con caminar o con cualquier otra cosa, con escuchar música, con una conversación, con una tarea doméstica, con una tarea en el trabajo. Cualquier cosa es susceptible de practicar la atención con ella. De hecho, en última instancia, de lo que se trata es de estar atentos en todo momento a todo cuanto nos está aconteciendo. ¿Vale? Bien, si os parece, para no ser demasiado cansino y no ir aburriendo mucho, vamos a ir alternando explicaciones con prácticas. Y vamos a comenzar con esa práctica base de la respiración, ¿vale? Lo primero que vamos a intentar aprender es a respirar de forma calmada y manteniendo nuestra atención en la respiración, ¿vale? La respiración que vamos a practicar la vamos a considerar diafragmática porque vamos a intentar que sean los músculos, el músculo diafragmático, bueno, y los músculos de la zona pectoral baja y abdominal, los que hagan el movimiento de la respiración, ¿vale? La sensación es como en esta zona donde acaban las costillas y donde empieza el abdomen, la parte baja del pecho y donde empieza el abdomen. Inspiramos por la nariz y lo hacemos por la nariz, tanto la inspiración como la expiración, siempre por la nariz, ¿vale? Inspiramos y expiramos. Bien, en principio podemos ponerlos, por ejemplo, ahora vamos a hacer una práctica en la que nos ponemos la mano en esta zona, cerramos los ojos y respiramos un ratito siendo conscientes de que es esa zona la que mueve la respiración, ¿de acuerdo? Venga, pues comenzamos.
Bien, abrimos los ojos. Bien, una vez que ya hemos tomado conciencia de el área del cuerpo que va a ser más partícipe del movimiento al respirar, el siguiente paso va a ser centrarnos en nuestras fosas nasales. Nos vamos a centrar en la sensación que deja el aire al entrar y al salir por nuestra nariz. Bien, en esto vamos a tener una serie de dificultades. La más común y lo más llamativo va a ser que cuando llevéis o llevemos un ratito de práctica, nuestros pensamientos, las cosas que nos ocupan y preocupan en nuestra mente, nos van a entretener, nos van a llamar la atención y nos van a enredar. ¿Vale? Aquí comienzan las dificultades. Nuestra tarea va a consistir en salirnos, cada vez que nos enredemos en algún pensamiento, nos salimos de ese pensamiento, volviendo a enfocar nuestra atención en la respiración, en el aire al entrar y al salir. ¿Vale? No penséis porque os distraigáis muchas veces, no penséis que lo estáis haciendo mal o que vaya, precisamente a mí me gustaría hacerlo de otra manera, o en fin, todo ese tipo de cosas. Lo normal es que la mente reclame vuestra atención con las cosas que considera importantes para vosotros. Que puede ser desde que no se ha puesto la lavadora hasta que algo terrible nos va a suceder no sé cuándo. Todo aquello que en nuestra mente, todo aquello que nosotros creemos que es importante, la mente lo va a traer para reclamar nuestra atención. Por eso vamos a entrenar la atención, entre otras cosas, para que no quede absorbida continuamente por nuestra mente y la saquemos a un plano consciente en el que no sean nuestros pensamientos los que siempre llevan la voz cantante de este asunto. ¿Vale? Bueno. La respiración, por supuesto, que sea calmada, tampoco una respiración que sea una apnea, ¿no? La respiración calmada, pero la que vaya pidiendo el cuerpo. Si pide un suspiro o una inspiración más profunda, pues, o un poco más rápida, pues no pasa nada. La que vaya pidiendo el cuerpo. Cuando vayamos manteniendo la atención sobre la respiración, lo normal es que poco a poco el cuerpo se relaje y al relajarse requiera menos gasto energético, menos consumo de oxígeno y podamos respirar más tranquilos. ¿Vale? Venga, pues vamos a hacer otro ratito, ahora ya centrándonos en la sensación que nos deja el aire mientras está pasando por nuestra nariz, tanto al inspirar como al expirar. ¿Vale? Venga.
recordar estar atentos y atentas, y cada vez que nos enredemos en algún pensamiento, somos conscientes de ello y volvemos a dirigir la atención a la respiración. Sin frustrarse, sin agobiarse, sencillamente volvemos a dirigir la atención a la sensación que deja el aire al entrar y salir por la nariz. Bien, abrimos nuevamente los ojos. Bueno, supongo que habréis observado bastantes cosas y entre ellas, una que manteniendo la atención en la respiración y respirando de forma calmada, nuestro cuerpo se relaja. Dos, nuestra mente también lo hace, pero no tanto, porque nuestra mente, cuando mantenemos la atención, cuando tratamos de mantener la atención en algo que no le interesa, reclama nuestra atención recurrentemente para pensar, para proyectar aquellas imágenes, aquellos pensamientos que le interesan. Entonces, eso ya es más difícil, mantener la atención en algo que a nuestra mente le resulta un poco anodino o poco interesante, es difícil. Pero es importante entrenarse en mantener la atención en lo que nosotros elijamos, porque de lo contrario, siempre estamos a merced de lo que proyecte nuestra mente. Entonces, supongo que todos los presentes se habrán visto en innumerables ocasiones en las que hay cosas que le rondan la cabeza, algunas importantes, otras no tanto, y aun siendo conscientes de que no son tan importantes, con recurrencia aparecen una vez y otra vez y nos generan malestar y nos generan ansiedad. Y en no pocas ocasiones nos gustaría pues, no estar pensando esas cosas tan a menudo y tan recurrentemente. De ahí la importancia, una de los factores importantes de mantener nuestra atención en lo que nosotros elijamos. Vamos a procurar elegir siempre una sensación. En este caso tenemos la sensación del aire y al entrar y salir por nuestra nariz. ¿Por qué? Pues por muchos motivos. Como he comentado antes, el oxígeno pues, es la energía fundamental de nuestro organismo. Siempre tenemos que estar respirando, siempre está ahí, por consiguiente. Pero además, si respiramos muy deprisa, si hiperventilamos, si tomamos más oxígeno del que verdaderamente necesitamos, se activa nuestro organismo más de lo necesario y ello nos va a mantener pues, un poco ansiosos y estresados. Digo un poco dependiendo de cuánto se hiperventile, porque si se hiperventila muchísimo, pues alguien que tenga una ansiedad muy grande, si está hiperventilando, pues puede experimentar pues, una sensación de mareo continuo, e incluso si está en una crisis de ansiedad,
pues las temidas parestesias, ¿no? La sensación de hormigueo continuo que, bueno, resulta muy extraño y muy incómodo en quienes tienen mucha... Pero bueno, la cuestión es que si la respiración es la adecuada, no hay una hiperventilación, tampoco una hipoventilación, porque también tenemos que oxigenarnos correctamente. Tampoco nos interesa tener una saturación baja de oxígeno, que es tener una respiración excesivamente lenta. Pero ese no suele ser nunca el caso. Por lo general, la tendencia es, sobre todo si experimentamos ansiedad o estamos en momentos de un poco de tensión, la tendencia es a respirar más deprisa de lo necesario y con eso pues a estar más activado de lo que es necesario. Entonces, regulando la respiración, sobre todo, regulamos nuestro organismo, lo relajamos. Pero, aún así, la parte que me interesa o que nos interesa del ejercicio de respiración es la atención, que igual que la llevamos a la respiración, la llevamos a cualquier otra sensación. Pues puede ser, por ejemplo, nos vamos a centrar ahora en la sensación de nuestros pies sobre el suelo. Los que no lo tenían sobre el suelo, pues lo podemos poner sobre el suelo. De ahí la podemos pasar a nuestro trasero sobre la silla. De ahí la podemos pasar al sonido que está haciendo el aire acondicionado. De ahí podemos ir a nuestras manos. De ese modo, la sensación siempre es un ancla en el que sujetar, fijar nuestra atención, al menos momentáneamente, en lugar de estar a merced de las proyecciones de la mente. ¿Vale? La sensación es como un ancla donde agarrarnos, donde estar atentos, en vez de estar atentos a las proyecciones de la mente. Bien, vamos a volver a retomar el ejercicio de centrarnos en la respiración. Este ejercicio es tedioso, por lo menos al principio, y para la mayoría de las personas, puede ser que para alguien no. Pero es un ejercicio, supone un yoga, supone una manera de doblegar en cierta medida a la mente y entrenar la atención y la consciencia. ¿Vale? Importante, cada vez que nos enredemos en nuestros pensamientos, hacemos el esfuerzo de volvernos a la sensación. Esto no va a hacer que cambie nuestro proceder mental de la noche a la mañana, porque es algo que se ha ido fraguando durante muchos años y posiblemente, seguro, llevamos una herencia genética todos en las que ha sido así durante muchísimas generaciones, pero también nuestra conciencia nos acompaña durante muchísimas generaciones y nuestra atención también podemos entrenarla. Entonces, aunque
resulte tedioso y lleve tiempo, lo cierto es que poco a poco, desde el primer momento, se empieza a cambiar ese hábito mental de situarnos sobre los pensamientos y quedarnos enredados en ellos. Poco a poco se va cambiando ese hábito y aprendemos a estar atentos a otras cosas que no son una proyección mental, porque las proyecciones mentales, las características que tienen cuando son muy recurrentes y cuando se repiten, es que suelen ser bastante angustiantes, suelen ser de temas que nos preocupan y que con que los pensemos una vez o dos o 7 ya pueden ser suficientes, no hay por qué estar pensándolas 7000 veces o las que sean. Entonces, es importante que seáis conscientes cuando os habéis enredado en pensamientos, volvamos a la respiración y vayáis procurando no enfadaros porque no salga bien y mostrar interés, aunque os resulte aburrido, porque claro, cuando uno se ha centrado en la respiración ya un buen rato, dices, pues es que esto es siempre lo mismo. Es siempre lo mismo, pero es que a su vez te tienes que ir dando cuenta de lo que te va sucediendo a ti, de lo que vas pensando en relación a la práctica que estás haciendo. Si te va resultando aburrida, si te va resultando tediosa, si te enfada, y todos esos aspectos tienes que ir revirtiéndolos, procurando que no te enfade el hecho de no atender lo que tu mente reclama, ni que, el hecho de que no se vayan cumpliendo las expectativas que en principio podías haber proyectado, ¿no? Porque es muy fácil pensar, pues esto enseguida lo voy a hacer yo, o esto, también podemos pensar lo contrario, y al final son expectativas. Lo que hay que ir es ciñéndose a la realidad, al momento presente, y ir proyectando, enfocando una y otra vez la atención sobre la respiración, doblegando esos aspectos que nos van a impedir o que van a tratar de impedirnos la práctica. ¿Vale? El aburrimiento, el enfado, la incomodidad, todo ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos centramos otro ratito sobre la respiración.
Bien, abrimos los ojos. De momento estamos mirando aspectos bastante básicos de esta práctica y de la atención en general, porque tampoco es interesante avanzar antes de que vayáis practicando lo básico y trillándolo. Pero un aspecto importante de esta práctica es, primero, el esfuerzo que se realiza para mantener la atención fuera del pensamiento y mantenerlo en la sensación del aire al entrar y salir por la nariz. Ese esfuerzo debe ser suficiente para no dispersarnos, porque si no hay esfuerzo nos vamos a cualquier otra cosa, pero no excesivo. Si estamos excesivamente concentrados, si pretendemos estar excesivamente concentrados, ocurren dos cosas. Y es que vamos a tener muy encima lo que queremos observar, no le vamos a dar la suficiente perspectiva, es como si, centrándonos en la sensación en la respiración, podemos percibirla como muy dentro de nosotros o un poco distanciada de nosotros. Nos interesa que sea un poco distanciada, no tanto como para que no nos dispersemos y no la tengamos ahí presente, pero no excesivamente, no un esfuerzo excesivo, porque ello nos provoca, primero, que la tenemos muy delante como para poder ver, para poder observar con cierto distanciamiento, que es como nos interesa aprender a observar. Y segundo, porque un gran esfuerzo nos provoca apego, nos provoca fijación, inclusive, que es lo mismo que nos provoca una obsesión, ¿no? Una obsesión al final es un esfuerzo continuo en la mente por intentar solucionar algo, por intentar estar agarrados a algo, porque cuando lo que nosotros queremos es aprender a soltarnos, a observar con cierto distanciamiento y soltarnos de aquellas cosas que se nos adhieren a la mente, ¿vale? Sé que esto ya es un poco más complejo de entender, pero con la práctica es fácil que lo podáis ir entendiendo mejor. Cuando uno está haciendo un esfuerzo excesivo, además, cuando uno hace un esfuerzo excesivo, enseguida resulta agotador. Si estás tremendamente concentrado en algo, puedes estarlo un poco tiempo, enseguida te agotas. Y si el esfuerzo es nulo, pues estás en cualquier cosa menos aquello en lo que se pretende atender. ¿Vale? Entonces, tenéis que ir regulando ese esfuerzo y esa distancia de enfoque a lo que pretendéis observar. Especialmente los que, si alguno de vosotros, supongo que da igual si alguno lo es o no, si son muchos o pocos, si sois especialmente obsesivos, pues mucha atención a no estar continuamente enredados en vuestros pensamientos mientras hacéis esta práctica. Es decir, no pasa nada porque vuestros pensamientos os reclamen una y otra vez, siempre y cuando prestéis atención, seáis conscientes y hagáis el esfuerzo, con mayor o menor éxito, pero hagáis el esfuerzo de saliros del pensamiento. Pero si estáis en la práctica y os enredéis con vuestros pensamientos y os regocijáis en ellos, o sea, no es que os regocijéis, sino que os metéis, os adentráis más en ellos, aprovechando que estáis ahí concentraditos, pues eso muy mal, eso no interesa para nada. En ese caso es preferible no hacer esta práctica.
Igual que es preferible no hacer cualquier otra cosa que os lleve a adentraros más en aquello que os obsesiona y enredaros y estaros ahí un montón de tiempo en una obsesión. No sé si entendéis lo que os quiero decir o no. O sea, supongo que todos, si habéis tenido obsesiones, pues, o obsesiones o pensamientos recurrentes, intrusivos o como lo queramos llamar, supongo que habréis visto que hay ocasiones en las que estáis ahí intentando solucionarlo, o que no suceda, o que sí suceda, o aquello que os plantee vuestra obsesión. Estáis ahí largo rato y tal. Durante esta práctica no se trata de hacer eso, se trata todo lo contrario, de intentar salirnos del pensamiento y centrarnos en la atención. Poco a poco iremos dando más detalles, iremos viendo más detalles de cómo hacer eso. Primero, sencillamente, ir intentándolo, ir haciéndolo, y luego a aquellos que les cueste un poco más trabajo con determinados pensamientos o determinadas obsesiones, pues les iré instruyendo un poco más de cómo hacerlo. Pero en términos generales, habéis de saber eso, que de lo que se trata es de que cada vez que notemos que nos hemos enredado, hacer el esfuerzo, intentar salirnos y dirigir nuestra atención hacia la sensación. ¿Vale? Al principio puede ser un poco como aquel que es fumador y trata de no fumar, ¿no? Tiene la compulsión de fumar, el deseo compulsivo de fumar, y abstenerse de hacerlo le genera un poco de ansiedad. Pero claro, la única manera de romper ese hábito es aprendiendo a controlar ese deseo, a ejercer su voluntad conscientemente y a ir apartándose de ese hábito, practicar el hábito de hacer cualquier otra cosa que no sea, bueno, cualquier otra cosa saludable que no sea, en este caso, fumar. ¿Entendéis más o menos la idea, no? Digamos que los pensamientos son un poco así, un hábito que llega a ser un poco adictivo, ¿no? en muchas ocasiones. Y dejar de practicar ese hábito genera ansiedad, como el que tiene otro hábito que llega a ser adictivo. En este caso hemos puesto de ejemplo el tabaco, pero puede ser cualquier otro. Pues no penséis que es algo que no se puede o que porque una y mil veces no salga como vosotros quisierais. Que se trata de que una y mil veces lo volvéis a intentar. Os volvéis a salir y os volvéis... Pero sobre todo, no os abstraigáis en vuestras obsesiones y os recreéis en ellas. No os recreéis ahí dándole vuelta a una obsesión, porque eso genera un hábito muy nocivo. Vamos, no es que lo genere, ya lo tenéis y para lo único que sirve es, en ese caso es para potenciarlo, para alimentarlo más. ¿Estamos de acuerdo? Lo habéis entendido todos, ¿no? Es decir, es que cualquier práctica, incluido el mindfulness, por muy milenaria que sea, en este caso se trata de una práctica pues, que se viene practicando ya de por lo menos 2500 años, hace que Buda empezó a enseñarla. Bueno, es que aquí se llama mindfulness, pero viene de Vipassana, de una práctica que se llama Vipassana, que es de origen milenario y que se practicaba en la India hace por lo menos 2500 años y que se sigue practicando a día de hoy en muchísimas zonas del mundo, especialmente en sitios que se practica el budismo, pero también en otros tipos de meditaciones, y que en Occidente pues, se ha comprobado por el método científico, que es el verdaderamente válido para comprobar si una cosa funciona o no, pues se ha comprobado por el método científico que aporta mejoras terapéuticas en muchos aspectos psicológicos. Entonces, ya me he salido de lo que os estaba diciendo, pero eso, que de lo que se trata es de aprender a salirse del pensamiento, nada de recrearse en él, ¿vale? Y ya iremos viendo más aspectos de cómo salirse del pensamiento, porque unos lo pueden tener más fácil de hacer y otros menos. Pero ya se irá viendo poco a poco. Primero, entrenar y ser perseverantes. Esta práctica, pues yo diría, ¿cuánto se practica? Cuanto más mejor. 1 o 2 veces al día, 20 minutos, estaría muy bien.
pero sé que es una práctica que puede resultar tediosa y si tienes que empezar con 10 minutillos, pues empecéis con 10 minutillos. Pero os vendrá muy bien, supongo, yo confío en que os vendrá muy bien y a mucha gente le viene muy bien. Y ya te digo, si alguien se abstrae demasiado en sus obsesiones y se recrea en ellas, pues preferible que no practique. Ya iremos viendo otras alternativas, ¿vale? Una cosa es que se abstraiga en sus obsesiones y se recree en ellas, y otra cosa es que se abstraiga, se dé cuenta y haga el ejercicio de salirse, ¿vale? Que es lo que hay que hacer. Porque el que es obsesivo se abstrae en sus obsesiones en cualquier momento y lugar, genéricamente, ¿no? Regularmente. Y en esta no iba a ser menos, pero no es malo siempre y cuando nos estemos ejercitando en salirnos de ella. Sin embargo, si lo es, si lo que hacemos es, pues ahora que estoy aquí concentradito, pues sigo aquí a ver si dándole más vueltas resuelvo algo. Por ahí no. No nos interesa, no os interesa. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a hacer otro tipo de práctica. Serán bastantes las prácticas que pongamos sobre el tapete y que practiquemos con ellas. Y no solamente prácticas de tipo mindfulness, sino también pues algunas otras de psicología más occidental, ¿no? Como los aspectos cognitivos conductuales, que también está claro, también está demostrado que son muy óptimos para el bienestar psicológico y emocional en general, aunque haya casos específicos que a lo mejor no les vaya tan bien. Entonces, la siguiente práctica que vamos a hacer, pues va a ser también de atención a las sensaciones, ¿vale? Vamos a hacer un escaneo corporal. Vamos a ir observando nuestro cuerpo parte por parte, ¿no? Primero observaremos los pies, luego las piernas, los glúteos, los brazos, el abdomen y el rostro. De lo que se trata es de que vayamos aprendiendo a conocernos mejor, con una atención correcta, tanto física como mentalmente, ¿vale? Entonces, cuanto mejor sepamos distinguir nuestras sensaciones y posicionarnos sobre ellas, tanto mejor para que no tengamos una reactividad emocional por las cosas que sentimos. Esto es bastante importante. ¿Por qué? Pues porque nosotros nos pasamos toda la vida viviendo con nuestras propias sensaciones. Entonces, muchas de ellas nos provocan malestar y las rechazamos, no las queremos, preferimos que no existan, pero en ese deseo de que no existan, provocamos sufrimiento. ¿Por qué? Pues porque cuando deseamos que no exista algo, cuando lo ansiamos, generamos una especie de lucha interior y una ansiedad. Y al final es esa ansiedad la que nos hace sufrir más que la sensación original que percibimos, ¿no? Por ejemplo, hay quienes sufren una ansiedad muy elevada. Digo esto porque son cosas más notables, pero quien no tiene esa ansiedad tan elevada también lo experimenta. Pero quien experimenta una ansiedad muy elevada, suele llegar el momento en el que teme mucho a las llamadas sensaciones interoceptivas. ¿Qué son las sensaciones interoceptivas? Las sensaciones interoceptivas son aquellas que nos van dando cuenta de cómo está nuestro organismo. Por ejemplo, si tenemos frío, la sensación de frío es una sensación interoceptiva. Si tenemos una sensación de mareo, también.
si tenemos hambre, si tenemos calor, si tenemos dolor, aunque el dolor sea nociceptivo, también es propioceptivo en cuanto a que nos dice cómo nos encontramos. ¿Entendéis las que son las nocioceptivas, no? Más o menos aquellas que nos dicen en qué situación se encuentra nuestro organismo. Si tenemos sed, si tenemos palpitaciones, si tenemos parestesias. Esto quienes tienen crisis de ansiedad, pues estas sensaciones les llegan a provocar pánico, no un poco de malestar, les llegan a provocar auténtico pánico y condicionan muchísimo la existencia de quienes tienen pánico a sus propias sensaciones, porque se va haciendo una cadena, un entramado que es al que se le llama agorafobia. Os voy a sintetizar con algún tipo de ejemplo. Imaginemos, me da mucho temor sentirme mareado porque, aparte de que creo que me puedo caer, me genera muchísima ansiedad. Y odio experimentar ansiedad. Y sé que si voy a tal sitio, a una reunión como esta, o a un supermercado, o a un banco, pues resulta de que allí me agobio un poco y me siento mareado y me agobio aún más. El problema no es sentirse mareado, el problema es tenerle miedo a sentirse mareado. ¿Lo entendéis? Pues la sensación de estar mareado puede ser la sensación de tener palpitaciones. Bueno, las palpitaciones son otra cosa, al igual que la sensación de mareo, nos advierten de cómo está nuestro organismo, pero tú puedes tener palpitaciones sencillamente porque te has estresado un poco o porque tengas un problema cardíaco. Por supuesto, si alguien tiene palpitaciones, lo primero que tiene que hacer es ir al médico y que le revisen su corazón y su sistema cardíaco. Pero si ya han descartado que sea un problema cardíaco, que es un problema de ansiedad, pues bueno, pues cada vez que me agobio un poco, mi corazón palpita, igual que cada vez que me emociono o cada vez que subo unas escaleras o bailo. El corazón se altera, no es que se altere, se coge un poco de ritmo, ¿no? Bueno, se altera. Pero se altera porque el sistema nervioso autónomo se ha activado, ha secretado adrenalina y una serie de sustancias porque cree que hay un peligro y entonces pone a todo el organismo a funcionar para estar preparados para el peligro que imagina que hay. A ver, nosotros somos, al final somos animales, somos mamíferos, que genéticamente venimos y evolutivamente venimos preparados para reaccionar ante los peligros que comporta el medio a través de nuestro organismo, de manera, pues imaginaos una liebre que ve venir a un león o a un cazador. Pues de momento su sistema nervioso le secreta la adrenalina, le secreta todo lo necesario para que salga huyendo y se ponga a salvo. Pues eso más o menos es lo que nos sucede a nosotros, solo que en multitud de ocasiones nuestro sistema nervioso, la rama simpática de nuestro sistema nervioso autónomo, se activa por cuestiones que incluso no consideramos que supongan ningún tipo de amenaza para nosotros. Por ejemplo, pues no sé, yo cuando estoy hablando en público con vosotros, o vosotros si estáis hablando en público con alguien, pues de repente algo en vuestro sistema, algo en vuestra mente, en vuestro cerebro, puede hacer pensar que estáis corriendo algún tipo de riesgo, en este caso de riesgo social, pero aún así nosotros lo llevamos a términos de que puede ser un poco peligroso o bastante para nosotros. Entonces, ¡pin!, se activa nuestro sistema nervioso, la rama simpática,
secreta la adrenalina, se activa el corazón, se bombea más sangre, se prepara toda esa sangre para los músculos, tomamos más oxígeno. Todo eso con la finalidad de ponerte a salvo de algo, pero igual resulta de que no hay nada de que ponerse a salvo, ¿no? Entonces, claro, al experimentar todas esas sensaciones, quien ya tiene un poco trillada su mente con el tema de la ansiedad y su cerebro, sus cogniciones, pues ya lo identifica como algo peligroso porque ya le teme a la propia ansiedad, a esas sensaciones, y entra en una espiral de que estoy nervioso porque estoy aquí, pero además estoy experimentando esta sensación y ya me agobio mucho más porque le temo a esta sensación. Y entonces, como me agobio más, me altero más, mi corazón palpita más fuerte y yo entro en una especie de círculo vicioso en el que voy derecho al pánico, puedo ir derecho al pánico. Bien. Todo esto viene a colación de que es muy importante aprender a atender correctamente a nuestras sensaciones para aprender que no hay por qué temerles. Claro, que el hecho de que experimentes una sensación de mareo, de palpitación, de sudoración, de parestesias, todas estas que se experimentan durante una crisis de ansiedad, no hay por qué temerles, son solo sensaciones que las provoca, como he dicho, nuestro sistema nervioso, porque hemos considerado, aunque no seamos conscientes de ello, hemos considerado que la situación guarda algún tipo de peligro para nosotros. Manera para corregir esto, bueno, hay varias. Una, tomando ansiolíticos y de todo a cascoporro, pero claro, igual ya llega un momento en que ni te enteras de tanta medicación y no es algo práctico. Yo, para mí, para mi modo de ver y para lo que yo considero, lo mejor es indiscutiblemente aprender a observar y a comprender a nuestras sensaciones para no tenerles miedo. Claro, pero eso es distinto a que no las vayamos a experimentar. Esto es importante diferenciarlo, porque la gente se hace la ilusión de que aprender a gestionar la ansiedad es eliminar la ansiedad. Eso no es así. Nosotros tenemos un sistema, como he dicho, que se activa. Y hay personas que tienen un umbral de activación muy alto, es decir, tiene que caer una bomba allí al lado para que se activen, y otras que tienen un umbral de activación muy bajo. Y con que pase un mosquito por aquí, pues se pueden activar. Eso es difícilmente corregible, si no imposible. Lo que sí es corregible es que a pesar de que tu sistema se ha activado, eso no te altere más de lo que ya te ha activado ese suceso. No sé si me entendéis a dónde voy. Es decir, hombre, por supuesto, cuanto menos activación te vaya provocando el despertar de tus propias sensaciones, la activación de tus propias sensaciones, pues al final se va creando un ambiente y un contexto en el que tu organismo cada vez va alterándose menos. Pero no aspirar a que no haya ansiedad, de eso olvidaos. A que no haya esa activación, de eso yo por lo menos no voy a poder enseñar a cómo hacerlo porque mientras estamos vivos vamos a tener emociones y vamos a tener sensaciones. Mientras estamos vivos y nuestro cerebro funcione correctamente. Otra cosa es que aprendamos a no asustarnos por ello y a no agobiarnos. En ese caso, pues se producirá una activación. Como nuestra atención es la correcta, nuestro cerebro entenderá que no hay un verdadero peligro. Entonces, esa activación pues, volverá a bajar y se irá a una
a un estado normal, ¿vale? Pero no aspiréis a que nunca vaya a haber ansiedad, porque a lo que hay que aspirar es a saber estar con ella, a saber aceptarla, a saber observarla y a saber comprenderla, ¿vale? Y bueno, he dicho que hay quienes tienen un umbral de activación muy bajo, que con poco se activan, y otros muy altos, que necesitan mucho para que se active, pero eso no significa que los que tienen un umbral de activación más alto, que necesiten más para que se active, no significa que no sufran por ello, igual la toleran peor y se vienen más abajo cuando la experimentan, o igual hay otro tipo de cosas menos llamativos que le mantienen con una ansiedad latente, menos llamativa, pero también muy sufrida. O sea, simplemente son distintas tipologías de personas, pero a menos que tengas alguna carencia en el cerebro, todo el mundo experimenta ansiedad. Todo el mundo cuando percibe un peligro se le activa su sistema nervioso y experimenta ansiedad. ¿Vale? ¿Nos queda claro más o menos esto? Bien, bueno, pues vamos a hacer una práctica en la que vamos a ir haciendo un escaneo corporal, como os digo, para ir familiarizándonos tanto con nuestro cuerpo como con centrar la atención en nuestro cuerpo. Antes de continuar, si alguien quiere hacer alguna pregunta, que no se corte y la haga. Si no hay nada que preguntar, yo continúo. Vale, pues cerramos los ojos y vamos a comenzar. Bueno, respiramos tranquilamente. Y a continuación nos vamos a centrar en nuestros pies. Si nos cuesta trabajo percibirlos, apretamos los dedos un ratito. Y nos fijamos en la sensación de tensión que hay en el pie al apretar los dedos. Y los soltamos. Y ahora nos fijamos en la sensación de relajación que se queda al soltarlos. Ahora nos vamos a centrar en la parte de los gemelos. Estos son un poco más difíciles de aislar, pero intentamos tensarlos para tratar de localizarlos y observar la sensación que nos deja. Soltamos los gemelos. Y ahora dirigimos la atención a los cuádriceps, a los muslos de las piernas. Las tensamos un poquito y observamos la sensación de tensión
Y ahora lo soltamos y observamos la sensación de relajación. Ahora nos centramos en el abdomen. Lo tensamos un poquito. Soltamos. Y mantenemos la atención en la sensación de relajación que nos queda en esa zona. Ahora nos vamos a centrar en el pecho. Tensamos un poco. Y soltamos. Y nos fijamos en la sensación de relajación que se nos queda en ese área. Ahora vamos a fijarnos en las manos. Cerramos un poco los puños. Los abrimos. Y nos fijamos en la sensación de calidez y de relajación que se queda en nuestras manos. Ahora vamos a tensar los brazos. Apretamos un poquito y centramos nuestra atención en la sensación de tensión en los brazos y soltamos. Ahora nos vamos a fijar en nuestro rostro. Vamos a esbozar una enorme sonrisa fingida, tipo social,
una sonrisa más grande. Y nos fijamos en la tensión en los músculos faciales. Para ahora relajar, relajar, relajar el rostro. Ahora vamos a fruncir el ceño como si estuviéramos así el entrecejo, como si estuviéramos un poco enfadados, pero sin enfadarnos, por supuesto, solo observando la sensación de tensión. Y ahora soltamos y relajamos. Y observamos la sensación de relajación en la frente. Tenemos la frente relajada, muy relajada. Ahora observamos todo nuestro cuerpo en general. Observamos cómo se ha quedado relajado, cálido, tranquilo. Abrimos los ojos. ¿Qué tal este ejercicio? ¿Bien? ¿Mejor que el otro? ¿Más difícil? ¿Menos? Más sencillo, ¿verdad? Más fácil. El otro es mucho más tedioso porque en el otro primero porque nos hemos mantenido sobre una única cosa todo el rato, sobre la respiración, y nuestra mente pues reclama más la atención, enseguida le parece aburrido. Aquí pues hemos ido pasando de uno a otro, de uno a otro, y además os he ido guiando, con lo cual también es un poco más fácil. Pero es también un ejercicio muy válido para aprender a dirigir nuestra atención a las sensaciones, en este caso a nuestro cuerpo. Cuanto más aprendamos a familiarizarnos con nuestro cuerpo, a observarlo, a dejarlo estar, a relajarlo, pues tanto mejor para nosotros. Este tipo de ejercicio, los que son deportistas, lo pueden practicar, bueno, todos los podemos practicar en cualquier sitio o en cualquier otra ocasión, pero los que son deportistas, pues con más motivo porque trabajan mucho la musculatura y se familiarizan más con las sensaciones del cuerpo. Cualquiera que haga deporte, pues si haces pesas, pues porque trabajas el bíceps y estás atento a cómo es la tensión muscular, o si luego lo estiras, pues estás atento a la sensación de estirar y de relajarlo. Estás atento si lo estás, claro, porque se puede estar haciendo esos tipos de ejercicios y estar pensando en cualquier otra cosa. La gente suele hacer deporte o cualquier otra cosa y
y llevar unos auriculares o el móvil o cualquier cosa que mantenga a la mente activada en lugar de a la atención. Cuando lo que nos interesa es, en verdad, desarrollar la capacidad de atención para comprender mejor a nuestro cuerpo, para tener más facilidad de localizarlo y de convivir con él. La atención es como, antes he dicho que es como una antena, también es como si fuera una lupa o incluso un telescopio. Ahora os cuesta mucho localizar la sensación del aire al entrar y salir por la nariz, o otra a la que no estaréis familiarizados, porque precisamente no estáis habituados a hacerlo. Pero la atención se desarrolla y se desarrolla especialmente sobre las áreas de nuestro cuerpo sobre las que fijemos dicha atención. Entonces, ahora, localizar esa parte es difícil, pero cuando se practica a menudo, pues va ejerciendo como si fuera una lupa y eso que ahora veis como algo minúsculo, algo muy difícil de percibir, luego es como que le vas poniendo aumentos y se percibe con mucha nitidez y mucha claridad. Eso mismo lo podéis observar justo en aquellas cosas, en aquellas sensaciones que no os gusten, ¿no? Las sensaciones que no os gusten, puesto que se les presta más atención, se amplifican y se perciben con mucha claridad, ¿no? Imaginemos que a alguien le duele una rodilla y a dos personas distintas le duele la misma rodilla, ¿no? Bueno, la misma no, cada uno la suya. Bien, pues al que no le hace demasiado caso a ese dolor, la percibe y la nota, pero posiblemente no la amplifique tanto como aquel que está exclusivamente atento al dolor de la rodilla y está nada más que pendiente del dolor de la rodilla y pendiente, incluso si no hay dolor está pendiente a ver si aparece. Entonces, esa percepción ya se ha amplificado, ya es capaz de percibir el más leve hormigueo, la más leve sensación, y el dolor pues lo amplifica y amplifica todo. Amplifica sobre todo la percepción, porque tú puedes tener una percepción muy amplia, pero si sabes dejarlo estar, aún así eso no hará que el dolor sea mayor, ¿no? Bueno, a lo que voy es a que ahora hay determinadas cosas que os cuestan mucho percibir, como puede ser pues, las sensaciones corporales o determinadas áreas de vuestro cuerpo, porque no habéis reparado lo suficiente en ellas. Pero con el tiempo, lo normal es que se amplifique la percepción de otras áreas distintas a las que ya estáis acostumbrados o acostumbradas a amplificar, ¿vale? Bien. ¿Qué hora es? ¿Eh? ¿Las 9? Bueno, iba a decir, he visto algún bostezo por ahí, digo, creo que ya es la hora. Bueno, pues yo creo que por hoy es más que suficiente, ya es mucha información. Practicar estas dos prácticas que hemos llevado aquí a cabo, si os apetece, claro, por supuesto. Y bueno, pues si queréis volver la semana que viene, aquí estaremos. Si alguien quiere preguntar algo antes de irnos, pues a tiempo esta pregunta. ¿Nada? ¿Es buen momento para practicar estos ejercicios a la hora de irse a dormir? Bueno, verás, es preferible que se practiquen para estar atentos, con lo cual, a la hora de irse a dormir, si activas tu atención, lo que te va a provocar es un poco de insomnio. Es decir, de hecho, uno de los obstáculos del meditador será la somnolencia. Cuando nos pongamos a practicar en horario que no sea de irse a dormir, por supuesto,
cuando nos pongamos a practicar, si conseguimos relajar la mente y demás, lo normal es que venga somnolencia. Entonces, ese será un obstáculo a superar, el no dormirnos, para seguir manteniéndonos activos y manteniendo atención. Otra cosa es que lo que queramos sea relajarnos y dormirnos. Bien, eso es que el insomnio, o no me refiero ya a un insomnio crónico o recurrente, el insomnio normal de que cualquier noche te puede suceder. Si es algo que cuesta verdaderamente dormir, nos interesa estar relajados, sí, pero no hay que hacer un esfuerzo grande para dormirse o un deseo grande para dormirse, porque eso te lleva a no dormirte y además a frustrarte porque no te duermes. Con lo cual tenemos un problema más gordo. O sea, es decir, muchas veces podemos dormir poco y aún así permanecer relajaditos en la cama sin que nos agobiemos, en nuestras cosillas, y dejando pasar las cosas que nos suceden en la mente, en fin, tranquilitos, y haber descansado lo suficiente a pesar de no haber dormido demasiado. Sin embargo, si no dormimos y mantenemos una lucha y un deseo continuo de querer dormirnos, de agobiarnos por no habernos dormido, no solamente no habremos dormido, sino que estaremos agotados y cabreados y estresados el día siguiente o en ese mismo momento. En cuanto a si este tipo de práctica está bien para irnos a dormir, bueno, pues si vas regulando el ir centrándote en la respiración y a su vez dejar que el sueño te venza, fenomenal. Yo es algo que practico mucho. El centrarme, yo no me centro exactamente en la respiración, pues porque ya he practicado muchas cosas y para dormir no es exactamente eso lo que practico, pero practico sencillamente el ir dejando que el sueño me venza. Pero puedes practicar la respiración y a su vez ir dejando que te venza el sueño. Pero es que es un tipo de cuestión tan procedimental, tan poco declarativa, tampoco es como decirle a alguien, ¿y cómo haces para tocar así de rápido el piano? Es tan difícil de explicar exactamente cómo se hace para tocar así el piano, que no sé si me acabas de entender lo que te quiero decir, es ir dejando que el sueño te venza. Pues, claro, pero en lo que está claro, o sea, si a ti te provoca somnolencia y lo que pretendes es dormirte, es adecuado. O relajarte, claro, eso es lo adecuado. Pero si estás en un momento del día en el que lo que pretendes es practicar para aprender a mantener la atención, entonces, al contrario, cuando aparezca somnolencia, tienes que vencerla para seguir estando activo conscientemente y atento, ¿vale? Pues un objetivo puede ser 20 minutos. Si eres capaz más, mejor. Si no eres capaz de tanto, redúcelo a 10 y hazlo un par de veces al día. Después iremos viendo otras prácticas, aparte de estas, que son más fáciles de hacer mientras se realiza otra tarea. O esta misma, el mismo proceder y lo mismo, si estáis realizando otra tarea. Si estás, no sé, imagínate que estás barriendo o preparando algo de cocinar, ¿no? Pues si te centras en el barrer o si te centras en el caminar, o sea, en el cocinar, también en el caminar. El caminar es fenomenal. Tú te vas centrando en tus pisadas, en el movimiento,
tu mente se va a tus pensamientos y tú vuelves otra vez al caminar. ¿Vale? Lo que estamos aprendiendo es a llevarnos la atención a la sensación. ¿Qué sensación? Cualquiera que elijamos o que percibamos en ese momento. ¿Vale? Es lo que te digo, si estamos cocinando, pues cocina, que cojo esto, que me muevo para acá, que hago esto, que hago lo otro. En el movimiento, digo lo de cocinar porque puede ser algo que hagamos todos o casi todos, pero más sencillo más común es lo de pasear, por ejemplo, o bailar, los zen practican mucho lo de tomar el té, solo tomar el té. Entonces es muy ceremonioso y es todo el rato atento a coloco mi taza, echo mi té y todo el rato estoy en mi té, ¿no? En tomar un té, o en escuchar una canción, o en leer un libro. Una y otra vez dirigimos nuestra atención hacia lo que estamos haciendo. ¿Alguna cosilla más? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Lo dejamos aquí entonces?